Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saluda Juan Camilo. Yo trabajo aquí en el equipo de clientes de Lemon Tech y bueno, los invitamos hoy en esta tarde para poder hacer este taller sobre unos temas más avanzados de case tracking. Básicamente vamos a estar hablando de dos cosas puntualmente. Vamos a hablar sobre los flujos de trabajo y vamos a hablar también sobre las plantillas. Este taller de hoy es un poquito más avanzado, entonces yo espero que para los que están conectados, ojalá ya estén familiarizados un poco más con case tracking y sobre todo las funciones que vamos a ver el día de hoy. Normalmente son funciones que pueden ver los administradores o los superadministradores o las personas que tengan permisos o accesos para poder revisar el módulo de gestión o de administración desde el cual se pueden configurar los flujos de trabajo y las plantillas. Entonces, también independiente de que principalmente vamos a hablar sobre estos dos temas, yo también los puedo ayudar con inquietudes en general que tengan sobre la plataforma, no necesariamente sobre flujos de trabajo y plantillas. Entonces, para eso, aquí en el Zoom, en la parte de abajo, hay un chat y hay una sección de preguntas y respuestas en donde ustedes me pueden escribir y yo voy a estar pendiente para poder responder también las inquietudes que tengan en vivo. O también pueden levantar la mano y yo les puedo ir activando el micrófono para que conversemos, ¿vale? Entonces, recuerden que abajo están las opciones. Yo ahora voy a compartir mi pantalla, voy a ir explicando lo que tengo preparado para ustedes hoy directamente en Case Tracking. Y la idea es que ustedes también me puedan seguir e ir haciendo las mismas funcionalidades en su sistema para que vayan practicando junto conmigo y para que las dudas que vayan teniendo las vamos resolviendo en conjunto. Entonces voy a partir compartiendo mi pantalla. Bueno, también esto está siendo grabado para que después lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube o en nuestro portal de Lemantec Academy, donde están todos nuestros videotutoriales. Entonces aquí voy a compartir mi pantalla. Bueno, voy a empezar. Eh, Aquí ya estoy dentro de Case Tracking y primero que todo yo les voy a conversar sobre las plantillas, esta primera funcionalidad. Básicamente las plantillas, ¿cómo funcionan? Cuando nosotros estamos dentro de un juicio, dentro de un proceso, una causa, dependiendo del país en donde se encuentren, nosotros aquí dentro de la causa, al lado derecho tenemos este botón que nos permite o nos da la opción de generar un documento a partir de una plantilla. Si yo presiono ese botón, aquí me va a mostrar la opción para yo poder seleccionar varias plantillas de este listado. Estas plantillas que están aquí predefinidas es porque anteriormente ya las creamos desde otro módulo que les voy a mostrar inmediatamente a continuación, pero el hecho es que cuando yo ya tengo esas plantillas creadas, me van a aparecer acá disponibles. Entonces, yo puedo seleccionar una de esas plantillas y puedo seleccionar el formato en el que después la voy a poder descargar, porque tenemos para descargarla en formato Word o en formato PDF. Y puedo hacer clic aquí en insertar plantilla. Cuando yo inserto plantilla, lo que va a suceder es que aquí en la bitácora de los movimientos se va a generar un documento a partir de la plantilla que yo descargué o que yo ingresé. Si yo ahora le hago clic a ese vínculo o donde estaba ingresada esa plantilla, y hago clic ahí, el sistema automáticamente me va a generar un documento en base a la plantilla que yo seleccioné. Y como se dan cuenta, este documento está generado con los datos de la causa o del proceso desde el cual yo lo seleccioné. Ahora, si se dan cuenta, y como les mencioné anteriormente, yo para poder seleccionar una plantilla entre las opciones que aquí aparecían, es porque previamente yo desde el módulo de administración tenía que haber creado una plantilla en el sistema. Si yo vengo acá al módulo de administración,
me voy a encontrar con la opción para entrar a las plantillas. Y aquí nuevamente me voy a encontrar con las mismas plantillas o el mismo listado que anteriormente yo estaba viendo. Si yo quiero generar una nueva plantilla, simplemente tengo que hacer clic acá en donde dice nueva plantilla. Y se va a abrir este editor desde el cual yo puedo seleccionar una plantilla. Como yo les decía y como vimos en el ejemplo al principio, las plantillas básicamente es una forma en donde yo puedo dejar generado un documento tipo o en otros países le dicen machote o en inglés se dice template, pero básicamente es un documento que tiene un texto que siempre va a ser fijo y un texto que va a ir variando según cómo lo crucemos, según los datos de la causa en donde la estemos trabajando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, aquí yo puedo generar una plantilla, si me paro acá en el editor, y aquí yo puedo generar una plantilla de una carta, y yo puedo colocar estimado, estimada, y a partir de aquí yo puedo insertar unos tags. Básicamente estos tags son los mismos campos o la misma información de la causa en donde yo estoy trabajando la plantilla, en donde después yo voy a seleccionar la plantilla para descargar el documento. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar el nombre del cliente y si se dan cuenta, se ingresó un tag que luego este tag va a ser reemplazado por el nombre del cliente al cual yo esté trabajando esa causa. Quiero ser un poco más explícito en esto y por eso voy a volver a entrar acá a una causa. Y básicamente a lo que me refiero es que cuando yo llamo esos tags dentro de la plantilla, me estoy refiriendo a lo siguiente. Si yo vengo acá dentro de la causa, yo vengo a la pestaña de datos, en la plantilla yo llamé el nombre del cliente y básicamente lo que va a generar esa plantilla es que ese tag del nombre del cliente me lo va a reemplazar, en este caso por Karen Gomora, ¿ya? Y básicamente todos los campos que yo estoy viendo acá dentro de la causa son los campos que van a estar disponibles para yo utilizar en mi plantilla, ¿ok? Entonces, aquí también les quiero indicar que entre más completo tengamos la información de mi causa con los campos, más completa va a estar la plantilla que yo luego voy a poder utilizar. ¿Ok? Entonces yo voy a volver acá al módulo de las plantillas y voy a seguir con mi plantilla. Entonces aquí yo coloqué estimado, estimada, había colocado el tag del nombre del cliente y aquí puedo seguir generando mi documento. Puedo colocar la presente, es para entregarle un estado sobre el avance del proceso. Y por ejemplo aquí en los tags yo puedo colocar el código, que va a ser el código único del proceso judicial al cual estoy trabajando. También yo puedo seguir del, y aquí puedo traer otro tag que se llame juzgado. Entonces me va a traer el nombre del juzgado. Y así yo puedo ir generando mi documento, puedo ir completando mi plantilla y de esta forma yo la guardo y me va a aparecer entre las opciones cuando la vaya a descargar desde la causa. Por ejemplo, yo esta plantilla la voy a dejar hasta aquí. Le voy a dar un nombre, le voy a dar carta de ejemplo. Si yo quiero ver cómo está quedando la plantilla, yo puedo venir acá a vista previa y puedo ingresar el número del proceso. Por ejemplo, este era el proceso número 25. Y así es como va quedando mi plantilla. Si se dan cuenta, yo había colocado estimado, estimada, aquí venía un tag, me lo reemplazó por el nombre del cliente. La presente es para entregarle un estado sobre el avance del proceso electrónico, me lo reemplazó por el número del proceso del tribunal tal, ¿ya? Y yo puedo venir, seguir en el editor y seguir continuando con mi plantilla. Luego yo la puedo guardar, ahí se guardó, y ya cuando yo regrese a la causa,
portafolio, procesos. Si yo entro al proceso nuevamente y vuelvo a seleccionar las plantillas, ahora me va a aparecer acá la carta de ejemplo que yo seleccioné. La selecciono, selecciono el formato, lo doy a insertar y se generó mi documento a partir de la plantilla. Si lo descargo, aquí podemos ver cómo se genera la plantilla con ese documento. Aquí Martina me pregunta, si no existe un tag que requerimos, ¿podemos crear un nuevo tag? Sí. Si ustedes necesitan un tag o básicamente otro campo que no lo tienen creado todavía dentro de sus causas, ustedes nos pueden escribir a la mesa de soporte, al correo que les voy a dejar aquí en el chat, a soporte@lemontech.com, y nosotros los podemos ayudar creando otro campo adicional. Ya puede ser en formato de texto, de fecha, de número, en cualquier formato, para crear más campos que lo van a quedar disponibles como tags dentro de las plantillas. Carol me pregunta si el botón que pega directo con formato Word está funcionando ahora. Hace unos meses no funcionaba. Me parece que sí funciona. De hecho, bueno, yo acá les quiero mostrar otro ejemplo. Si yo vuelvo aquí al módulo de plantillas, yo quiero crear una nueva plantilla. Aquí, bueno, yo tengo una plantilla ya preparada, un documento que se utiliza acá en Chile, que normalmente es el artículo 44. Esto es un documento que yo ya tenía preparado, y si se dan cuenta, este es el formato que normalmente se presenta cuando se quiere notificar por artículo 44. Este es un documento que suele usar mucho en plantillas porque trae campos que vienen, que ya trae case tracking dentro de sus causas, como el nombre del tribunal, el rol de la causa, el caratulado, que es el título, eh, bueno, el código, entre otros datos. Yo lo que puedo hacer es que puedo copiar esta información. A lo que voy es con esto es que no necesariamente tienen que trabajar directamente en el editor de la plantilla, sino, por ejemplo, si ustedes ya tienen una plantilla creada en Word para los que trabajan con correspondencia cruzada, por ejemplo, también en Excel, ustedes pueden copiar esa información, pegarla, y aquí se va a generar la plantilla. Básicamente después lo que ustedes pueden hacer es ir reemplazando los datos o los campos que van variando por los tags, ¿ya? Entonces luego que el artículo 44, voy a guardar mi plantilla. Para que ya guarde mi plantilla, vuelvo a portafolio, procesos, y aquí ya me va a aparecer disponible para seleccionar la plantilla. Y aquí está mi plantilla del artículo 44. Ustedes pueden crear tantas plantillas que quieran, o sea, el uso es ilimitado. Y aquí ya se generó mi documento del artículo 44. Aquí está. Bien. Entonces fue mucho más rápido porque yo copié el formato desde el archivo Word. Ahora, ¿qué pasa si ustedes necesitan modificar una plantilla con la que estaban trabajando antes? Ustedes pueden ir a la administración, plantillas, y aquí en el botón de acciones al lado derecho pueden editar la plantilla, y vuelvo al editor en donde yo estaba trabajando antes para hacer las modificaciones que necesito. Si se dan cuenta, acá abajo también tenemos opciones para modificar los márgenes de la plantilla,
o sea, del documento que luego yo voy a descargar. Están configurados en centímetros y ustedes pueden modificar esa información por si necesitan modificar los márgenes. Acá también tienes opciones para colocar negritas, colocar varios formatos como cursivas, etcétera, centrar el texto, justificarlo, entre otros. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al módulo de plantillas. Bien. Ahora, para la respuesta de Carol, siempre y cuando, dependiendo del navegador en el que tú estés o si tienes los permisos configurados en tu navegador, para pegando con el botón desde Word si te va a funcionar. Si no, yo te recomendaría revisar los permisos que tienes en tu navegador para ver si tienes habilitada la opción. Entonces ahí ya te recomendaría verlo con tu equipo de TI. Pero el botón actualmente está funcionando. No sé si hasta esta primera parte tienen alguna otra pregunta. Bien. Ahora, de lo siguiente que les quiero hablar es sobre los flujos de trabajo. ¿Ok? Básicamente, los flujos de trabajo, bueno, antes de hablarle de los flujos de trabajo, es muy importante que tengan claro cómo funcionan las tareas dentro de Case Tracking. Es algo que nosotros ya hemos visto en talleres anteriores, sin embargo, lo voy a repasar rápidamente en este taller. Si nosotros venimos aquí dentro de una causa, en la parte superior, tenemos una pestaña que se llama tareas. Básicamente las tareas son formas en las que nosotros podemos gestionar plazos dentro de nuestras causas. Por ejemplo, si tenemos que llamar a un cliente, si tenemos que redactar un escrito y tenemos un plazo definido para eso, también si tenemos que hacer algún traslado y todos esos plazos que tienen una fecha límite, es muy importante que dentro de las causas los programemos a través de las tareas. Hay dos formas, yo normalmente lo explico así, hay dos formas en las que generalmente creamos tareas dentro de CaseTrack. Una es creando tareas individuales, una a una, o la otra es que también nosotros podemos preparar un flujo de trabajo en donde tenemos estandarizadas varias tareas que van a ir sucediendo en base al flujo que yo defina. Y este flujo se va a ir dividiendo por etapas. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener un flujo, o el flujo va a tener varias tareas y dentro de las varias etapas, y dentro de las etapas nosotros podemos tener una tarea o varias tareas. Y así sucesivamente las tareas van a ir sucediendo en la medida que yo voy avanzando en las etapas. Ahora, ¿cómo funciona una tarea de forma individual? Básicamente, cuando yo vengo aquí dentro de la causa, en la parte inferior, yo puedo agregar una tarea, ya con este botón de agregar tarea. Aquí me va a pedir un nombre, una descripción de la tarea y me va a pedir quiénes van a ser los responsables eh, de solucionar o de llevar a cabo esa tarea. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo tengo que hacer una llamada, tengo que llamar al cliente para pedirle excedentes de la deuda. Digamos que eso. Aquí yo voy a colocar quién va a ser la persona responsable de esta tarea. Siempre es muy importante que seleccionemos una persona responsable porque así de esa forma cuando vayamos al módulo de tareas vamos a ver a quién está asignado cada tarea. Y también esa persona va a ser quien va a recibir las notificaciones eh, sobre el aviso de que primero que tiene la tarea asignada y también si se acerca la fecha límite o la fecha alerta, va a recibir estos correos electrónicos en donde se está notificando sobre la tarea. Entonces aquí yo voy bueno, aquí voy a seleccionar a mi persona como responsable de la tarea
y luego tengo que colocar una fecha límite y una fecha de alerta. La fecha límite va a indicar la última fecha en la cual tenemos para cumplir con esa tarea. Y la fecha de alerta va a ser la fecha previa, o sea, una fecha de recordatorio previo a la fecha límite. Yo seleccionando estas fechas, le voy a dar clic en guardar y aquí la tarea ya va a quedar generada. ¿Ok? Entonces, así de esta forma es como funcionan las tareas de manera individual. Es muy importante que tengamos claros los conceptos de el usuario involucrado en la tarea y la fecha límite y la fecha alerta. Porque ahora que lo veamos en los flujos de trabajo, en los flujos de trabajo nosotros vamos a tener la opción de crear las tareas dentro del flujo, de seleccionar quiénes van a ser los involucrados, ya sea por su rol o por el nombre de la persona en específico. Vamos a poder colocar la cantidad de días para la fecha límite y la cantidad de días para la fecha de alerta. Entonces es muy importante que tengamos claro estos conceptos previo a crear un flujo de trabajo. También antes de crear un flujo de trabajo, les quiero mostrar algo. Como si se dan cuenta, aquí dentro de la tarea, yo seleccioné una persona que va a estar involucrada o que va a estar a cargo de esta tarea. Las personas que me aparecen acá disponibles es porque son usuarios que están involucrados dentro de la causa o dentro del proceso. Si nos devolvemos a la pestaña de movimientos, acá en los usuarios involucrados, solamente aparecía mi nombre o aparecía mi usuario como involucrado dentro de esta causa. Y por ende va a ser la única persona que va a estar involucrada, o sea, que va a estar disponible para asignarle tareas dentro de esta causa. Si yo vengo acá y voy a más usuario, cuando yo agrego otro usuario dentro de la causa, me dice que seleccione el nombre, pero además me dice que seleccione un rol para ese usuario, ¿ya? ¿Y para qué es importante este rol? Porque luego cuando yo esté creando mi flujo de trabajo, yo también puedo asignar las tareas por rol. Es decir, yo puedo colocar como encargado, yo puedo colocarme como encargado a Karen Gomora y después en el flujo de trabajo puedo seleccionar que ciertas tareas sean asignadas a la persona que tenga como rol encargado. Por ejemplo, si yo selecciono a Matías y le coloco otro rol, por ejemplo, socio, yo después en el flujo de trabajo puedo indicar que, cuáles son las tareas que son asignadas solamente para el socio. Aquí Katia tiene una pregunta. ¿Se tiene que marcar al encargado de la tarea aunque solo exista un involucrado en el proceso? Sí, se tiene que marcar. ¿Por qué? Porque si no, la tarea va a quedar sin una persona responsable y no le van a llegar notificaciones a nadie. Entonces, independiente de que si hay una sola persona dentro del proceso, sí o sí tenemos que asignarle la tarea o lo tenemos que marcar. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, voy a continuar. Entonces, aquí voy a dejar este ejemplo. Bueno, le voy a colocar un rol a mi nombre también, por ejemplo, cooperador, y lo voy a dar invitar. Voy a dar que así. Y solo para que vean, ahora sí yo vengo a tareas y yo creo una nueva tarea. Ahora aparecen, no solamente aparezco yo, sino que aparecen también las otras dos personas que yo involucré dentro de la causa. Ahora vámonos a crear un flujo. Bueno, antes de eso, si se dan cuenta, acá arriba, bueno, yo voy a desasociar este flujo que ya estaba activo, porque solamente se puede activar un flujo a la vez. Eso también es una pregunta muy frecuente. Pero aquí nos aparece la opción para activar un flujo de trabajo. Si yo le doy clic aquí, en activar un flujo de trabajo, aquí me va a aparecer las opciones de los flujos que están previamente creados o configurados en la plataforma. Eh,
Entonces aquí yo puedo seleccionar el flujo y la etapa en la que yo quiero que inicie ese flujo. ¿Ok? Y si yo lo doy guardar, el flujo se va a activar con las tareas de ese flujo. Respondiendo a la pregunta de Francisco, actualmente solamente se puede activar un flujo a la vez. Ahorita estamos trabajando en un rediseño en el módulo de tareas de la plataforma, en donde esperamos que para fases avanzadas de este rediseño se pueda activar más de un flujo. Pero actualmente solamente se puede ir activando un flujo por causa. Entonces, bueno, ahí vimos el ejemplo de cómo funcionaba el flujo. Si se dan cuenta, dentro del flujo, o sea, al momento de activar el flujo me aparecen listadas unas opciones, ¿ok? ¿Por qué me aparecen listadas unas opciones? Porque acá en el módulo de gestión, si entramos a flujos de trabajo, me aparece una lista, me aparece la lista de los flujos que ya están predefinidos. Si yo quiero crear un nuevo flujo, puedo hacer clic aquí en crear nuevo flujo de trabajo y lo primero que me va a pedir es un título, ¿ya? Voy a colocarle esto como flujo para presentación de demanda. Y lo voy a aceptar. Entonces, yo les expliqué previamente que el flujo va dividido por etapas, ¿ya? Dentro de las etapas luego vamos a poder crear tareas y las tareas van a poder ir transicionando etapa por etapa en la medida que yo las voy terminando. Entonces aquí lo primero que me va a pedir el sistema al momento de crear el flujo es que cree la primera etapa. Le voy a dar aquí escrito preparación del borrador. ¿Ya? Entonces acá arriba van quedando las etapas. Si yo quiero, puedo ir primero generando todas las etapas. Con este botón del más, puedo crear otra etapa. Digamos que después de la preparación del borrador, sigue presentar. Puede ser presentar la demanda y luego de eso puede ser la confirmación. O vamos a colocarle admisión, que es cuando el tribunal me admite la demanda. Entonces, si se dan cuenta, en la parte superior van quedando las etapas de este flujo. Ahora, dentro de cada etapa, yo puedo ir trabajando lo que son las tareas. Entonces, dentro de cada etapa, yo puedo crear una tarea. Digamos que en la preparación del borrador, bueno, si se dan cuenta, aquí voy a crear una tarea. ¿Por qué para mí era importante explicarle primero cómo funcionaba una tarea de manera individual para que lo que estén viendo ahora les haga sentido? Si se dan cuenta, cuando yo creaba una tarea individual, me pedía un título, una descripción, una fecha límite, una fecha alerta y los usuarios que van a estar involucrados. Entonces acá me pide básicamente la misma información. El nombre voy a colocar el título. Redactar. Entonces aquí yo puedo colocar el borrador de la demanda. Y presentar al socio para correcciones. Esto es un ejemplo, ¿ok? Luego de esto tenemos los días de duración y los días de alerta antes del vencimiento. Si se acuerdan, cuando yo estaba creando la tarea de manera individual, la tarea tenía una fecha límite y una fecha de alerta. En los días de duración, básicamente, yo le voy a decir cuál es el contador o cuántos días va a contar el sistema para definir una fecha límite. Por ejemplo, hoy estamos a 2 de junio. Si yo le digo que esta tarea tiene 2 días de duración, quiere decir de que si yo el día de hoy empiezo este flujo dentro de la causa, me va a contar 2 días para colocarle una fecha límite a esta tarea. Es decir, que la próxima fecha límite para esta tarea sería el 4 de junio. También le puedo colocar una fecha de alerta o lo puedo dejar vacío, como prefiera. Le puedo colocar uno. También normalmente
he trabajado con clientes en donde les gusta crear flujos de trabajo sin definir, sin definir fechas. ¿Por qué? Porque les gusta tener el esqueleto de las tareas y del flujo, asociar el flujo, y una vez asociados el flujo, ellos más o menos entendiendo cómo va la tramitación del caso, van asignando las fechas directamente en las tareas. Es otra forma de trabajar. Respondiendo a la pregunta de Martina, sí, incluye los fines de semana y los feriados para contar los días límites de las tareas. ¿Okay? Voy a continuar acá. Y aquí lo otro, ahora lo más importante, son los usuarios involucrados. Los usuarios involucrados van a ser las personas que van a estar a cargo de la tarea. Como yo les presenté anteriormente, cuando yo involucraba a una persona dentro de una causa, yo le podía asignar un rol a esa persona. ¿Y para qué era útil eso? Porque acá yo puedo decir quiénes van a ser los encargados de la tarea según el rol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá que el encargado, que los que tengan el rol de encargado son los que van a estar a cargo de redactar el borrador. O también yo lo puedo hacer por nombre de usuarios en específico. Pero ojo, recuerden que para que una tarea pueda ser asignada a una persona, esa persona tiene que estar involucrada dentro del proceso. ¿Ok? Eso es muy importante. Y aquí también yo puedo adjuntar archivos que pueden ser útiles para llevar a cabo la tarea. Por ejemplo, eh, si, si ustedes tienen un borrador, o sea, o un documento tipo con el que normalmente trabajan los escritos de las demandas, aquí lo pueden dejar adjunto y el sistema lo va a tomar en cuenta para al momento en el que ustedes asocien el flujo de trabajo, se asocia la tarea, lo va a tener en cuenta para que aparezca disponible para descargar. Le voy a dar guardar. Y aquí ya quedó la tarea creada en esta primera etapa del flujo. Aquí les voy a dar una recomendación. Si ustedes tienen tareas que normalmente son desarrolladas una en consecuencia de la otra, yo les recomiendo que las hagan en etapas separadas. Pero si ustedes tienen tareas que se pueden ir haciendo en paralelo, es decir, no es necesario que terminen una tarea para empezar la otra, yo les recomiendo que esas tareas las creen dentro de la misma etapa, y así de esta forma cuando empecemos el flujo se va a abrir esa etapa con las distintas tareas que se pueden realizar en paralelo. Espero que haya sido claro, si no, me preguntan y lo puedo volver a explicar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, digamos que por esta tarea, digamos que en esta etapa yo tengo que redactar el borrador, y luego de eso yo tengo que presentar la demanda. Entonces voy a crear la tarea. Ya, Martina, lo voy a volver a explicar. Digamos que mientras yo voy redactando el borrador, otro colega mío, otra colega mía dentro de la causa puede ir reuniendo los antecedentes de la demanda. No sé, tiene que llamar al cliente para que el cliente les muestre los pagarés de la deuda. Un ejemplo, ¿ya? Si te das cuenta, reunir los antecedentes de la demanda no tiene que esperar a que se termine, no tengo que esperar a redactar el borrador para reunir los antecedentes. O sea, una tarea no es consecuencia de la otra. Ambas tareas las puedo crear, las puedo ir gestionando en paralelo. Cuando eso sucede, yo recomiendo que dentro de la misma etapa, creen la otra tarea. Por ejemplo, reunir antecedentes. Solicitar al cliente todos los documentos para presentar junto a la demanda. Digamos que en esto nos tardamos máximo 3 días y que la persona encargada va a ser, digamos, mi paralegal o el procurador. Un ejemplo. Lo voy a guardar. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo tengo dos tareas dentro de la misma etapa, cuando yo empiece este flujo de trabajo dentro de mi causa, se va a abrir la etapa de preparación del borrador
y las dos tareas van a estar, se van a activar en paralelo. Es decir, se va a activar una y inmediatamente se va a activar la otra. Entonces, yo puedo ir redactando el borrador de la demanda y mi procurador puede ir reuniendo los antecedentes. O como dice Katia, puede ir comprando los antecedentes, los aranceles. ¿Ya? El otro caso es que, el otro caso es el que yo iba a explicar a continuación. Yo para presentar la demanda tengo que haber redactado el borrador, tengo que tenerlo revisado, corregido. Además tengo que reunir los antecedentes, haber comprado los aranceles. O sea, tengo que haber hecho todo eso previo a presentar la demanda. Como tengo que tener todo listo para presentar la demanda, la tarea de presentar la demanda la voy a hacer en la próxima etapa. ¿Ok? Espero haya quedado más claro con ese ejemplo. Entonces aquí yo voy a crear otra tarea en la próxima etapa que es presentar la demanda. Le voy a dar clic aquí en presentar tarea. Por ejemplo, acá en Chile se puede subir electrónicamente la demanda. Demanda, OJB. 10 de duración, esto no puede tomar más de un día. Y los usuarios involucrados va a seguir siendo el encargado. Y lo de guardar. ¿Ya? Y así yo puedo seguir preparando mi flujo. Ahora, ¿cómo va a ir transicionando el flujo? El flujo va a ir transicionando según lo que yo le diga acá abajo. Por ejemplo, yo le puedo decir acá que la siguiente etapa, después de la preparación del borrador, va a ser presentar la demanda, siempre y cuando la condición es que todas las tareas estén finalizadas, independiente si se finalizó aprobadas o rechazadas las tareas, o rechazadas las tareas. O bien, todas las tareas tienen que terminar, pero aprobadas, o a lo menos una aprobada, a lo menos una rechazada, todas rechazadas. Aquí ustedes eligen la condición. Yo le voy a decir que todas tienen que finalizar, pero todas tienen que ser aprobadas. ¿Por qué? Porque para presentar la demanda, sí o sí, yo tengo que tener listo el borrador y tengo que tener listos los antecedentes. ¿Ok? Si ya mi flujo está listo, entonces yo ahora puedo ir a mi causa y activar el flujo. Entonces yo vengo acá a portafolio, procesos, entre la causa o el proceso, vengo a tareas, le voy a activar flujo de trabajo y aquí está el flujo, presentación de la demanda. Si yo recién estoy empezando con esta demanda, puedo empezar en la primera etapa, preparación del borrador, y le doy guardar. Y se activó el flujo. Viene redactar el borrador, reunir los antecedentes. Bueno, si se dan cuenta, la segunda tarea no vino con usuario involucrado porque yo no coloqué a nadie como paralegal dentro de la causa. Por eso era importante asignar bien los roles dentro de la causa. Si me equivoqué, igual puedo venir acá y asignarle la tarea a alguien. ¿Ya? Ahora, como condición, yo dije que tenía que, para pasar a la siguiente tarea, ¿cuál fue la transición que le dije? Tenía que finalizar todas las tareas aprobadas. Entonces quiere decir que acá para finalizarla yo le tengo que dar a aprobar, aprobar, y ahora mi flujo avanzó, se activó la segunda etapa con la próxima tarea, que es la de presentar la demanda. ¿Ok? Y así sucesivamente va a ir avanzando el flujo de trabajo con las tareas. Ya luego en las tareas yo puedo trabajar, puedo dejar comentarios, por ejemplo, arroba Karen, punto al final, para- y puedo dejar un archivo adjunto con este botón de acá. También si los plazos se modificaron, yo acá puedo cambiar las fechas de la tarea. ¿Ok? Y así puedo ir trabajando en el flujo de trabajo. Si mi flujo de trabajo yo lo quiero mejorar, le quiero hacer cambios, yo puedo venir acá a gestión, flujos de trabajo, y acá puedo, en ver detalles, puedo seguir trabajando en el flujo y modificar. ¿Vale? Entonces recuerden que normalmente
ciertos perfiles, normalmente los administradores van a ser las personas que pueden crear los flujos de trabajo previamente para que luego los abogados o los otros usuarios puedan utilizarlo dentro de sus causas. ¿Okay? Preguntas, dudas, inquietudes. Estos eran los dos temas principales de este taller, pero si tienen otra duda de otra cosa, lo podemos ver enseguida. Podemos hablar de permisos de usuario, de notificaciones. Bueno, hay otra cosa muy importante que normalmente me preguntan mientras ustedes se van haciendo sus inquietudes. Aquí, cuando yo seleccionaba un usuario involucrado, me aparece predefinida una lista de roles, ¿verdad? Normalmente, bueno, esta lista viene como predefinida, viene por defecto en Case Tracking. Si ustedes quieren modificar esa lista o estos nombres de los roles, ustedes pueden venir acá a Administración, pueden entrar a la opción de Administrar Datos, y aquí pueden entrar a la opción de roles. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, me aparecen los roles que venían por defecto cuando yo estaba asociando un usuario dentro de las causas. Ustedes pueden crear más roles a este listado o pueden modificar los nombres de los roles que ya existen y adaptarlo a algo que se ajuste más a la realidad de sus firmas o de sus estudios. ¿Ok? Aquí aprovecho para mostrarle que este segmento, este módulo, funciona también para modificar otros listados que aparecen dentro de la plataforma. Por ejemplo, el listado de los estados, de las submaterias, de los estados internos, juzgados, cuadernos, etc. ¿Ya?